Bueno, una buena parte de lo que sigue, que estamos viendo ahora, propiamente no estamos, no me estoy basando tanto en el apunte, sino sobre el texto. Y algunas ideas a veces se me escapan, entonces ustedes, vale la pena de pronto que le estén dando una leída al apunte ahí en la hora de biblioteca como parte, una buena manera de estudiar, digamos, para su examen, que lo pueden hacer la próxima semana, y eso es darle una repasada al apunte, junto con los mapas, como para tú repases el apunte, repasas ahí algunos eventos claves del libro de los Hechos y acompañándote con los mapas te va a servir. Algunas cosas, por ejemplo, que no mencionaba yo en el concilio en Jerusalén, que vimos el día de ayer. Vamos a proyectar ahí el mapa, que es el mapa del regreso, del viaje misionero. Termina pues Pablo el viaje misionero de regreso, y en la página 37 de sus apuntes habla de este concilio. Y bueno, aquí dice, se juntaron para decidir sobre la respuesta a la pregunta doctrinal más importante, que es qué debe hacer una persona para ser salvo. Y llegaron a la conclusión de que las obras pues no son dogmas de salvación, sino más bien de vida cristiana. Al final del punto, página 37, al final antes de entrar al punto 1 del discurso de Pedro, vemos, yo le puse como una especie de, dice tarea. Esa tarea no se la voy a tomar en cuenta como para revisársela para el examen, pero creo que va a ser muy bueno que ustedes por su cuenta puedan hacerla. En Gálatas capítulo 1 y capítulo 2 dice: léase con cuidado Gálatas 1 al 2, puesto que anota el informe de Pablo sobre el asunto. Entonces en Gálatas vemos nosotros un informe más detallado que el de Hechos sobre este concilio. Entonces, si tú quieres ahondar un poquito más, y creo que vale la pena porque es importante meter otras referencias de lo que ocurrió aquí, entonces háganlo, ¿sí? Entonces, recuerden, tómense un tiempito para repasar Gálatas capítulo 1 y capítulo 2. En el concilio vimos 3 discursos: el discurso de Pedro, el discurso de Bernabé y Pablo y el discurso de Jacobo. Y bueno, ahí terminamos ya todo lo del concilio, y ya vimos en sí el regreso de esos viajaron. Capítulo 15. Dice los últimos versículos para entrar en el tema de ayer. Regresaron a Antioquía, entregaron la carta, dice versículo 31, que fue de consolación para todos. Y bueno, dice que se regresaron los que habían enviado de Jerusalén, pero Silas, versículo 34, a Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Entonces ya estamos ahorita de regreso, estamos en Antioquía. Aunque aquí, en la mayoría de los mapas, este viaje de Jerusalén a Antioquía existe en lo que llamaríamos el segundo viaje misionero. Pero el punto es cuándo se hizo. O sea, nosotros vemos que de Antioquía viajaron a Jerusalén y de Jerusalén regresaron a Antioquía, comenzó el viaje misionero, dan todo el viaje misionero, regresan a Jerusalén y suben a Antioquía de nuevo. Entonces nada más sería cuestión de cuándo. En este mapa que yo tengo, aquí por los cuadritos que ponen que habla del concilio en Jerusalén, evidentemente ponen que el viaje comenzó en Jerusalén. Pero yo pienso que el viaje a Jerusalén es algo aparte de los viajes misioneros. ¿Por qué? Porque en los viajes misioneros siempre Pablo
los inicia en Antioquía. Antioquía es la iglesia local de Pablo. Esa fue su iglesia. Entonces de ahí fue encomendado y ahí regresa a rendir cuentas. Cada viaje sale de Antioquía y regresa a Antioquía a rendir cuentas de cómo le fue en su viaje. ¿Sí? Entonces, aquí propiamente sí vamos a partir desde Jerusalén, hablando del viaje de Jerusalén a Antioquía, regresando de haber llevado la ayuda humanitaria. Todavía aquí no ha empezado el segundo viaje misionero. Regresan y ya estamos en el versículo 36. Hechos 15, 36. Aquí estamos ya en el bosquejo, el cristianismo, Judea y en Samaria. Ya llegamos al tercer punto, ¿sí? Yo creo que tienen ya bien claras las tres divisiones del libro. Primero es el cristianismo en Jerusalén, luego es en Judea y Samaria. Y ¿por qué puse ahí Judea y Samaria? No sé, estoy mal en el bosquejo. Ahí, ese es el punto 3, no sé por qué borré yo el 2 ahí. El cristianismo en Judea y Samaria ya lo vimos. Aquí tendría que ser el cristianismo hasta el último la tierra, ¿sí? Ahí estoy mal yo en el punto 2, debe ser el tercero ya. Primer viaje misionero es parte del cristianismo hasta el último la tierra. Y luego llegamos al segundo viaje misionero de Pablo, que es el que vamos a comenzar ahí en Antioquía. Versículo 36 de la Biblia. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Tuvieron el desacuerdo, versículo 39. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Entonces Bernabé se va a Chipre con Marcos, que fue básicamente el inicio de aquel primer viaje misionero que habían hecho hacia Chipre. Si ustedes recuerdan más o menos, comparando solamente el área, el primer viaje misionero cubrió esta área de aquí. La voy a marcar aquí fue de aquí, salieron para acá y cubrió esta área de aquí. Entonces fue esto de aquí. Si tú comparas el tamaño del segundo viaje misionero, fue mucho mayor que el área del primero. Ahora, los planes de Pablo, ¿cuáles eran? Era visitar esa misma área otra vez. Y obviamente iba a comenzar pues viniendo a Chipre, que al dividirse, pues cada uno tomó un camino diferente. En lugar de venir juntos hacia Chipre, pues sale Bernabé con Juan Marcos a Chipre y Pablo se va por tierra hacia esta área. ¿Ok? ¿Sí queda claro ahí en cuanto a la diferencia que notamos? Muy bien. Dice Pablo, versículo 40, escogiendo a Silas, quien le había parecido bien quedarse ahí en Antioquía, según la Biblia, menos la Nueva Versión Internacional, dice, pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Ahora, una buena parte del viaje ya no se da con detalle, cada vez más. ¿Se dieron cuenta de eso en el tercer viaje? Sí se dieron cuenta que había un tercer viaje, ¿verdad? Porque suele ser que hay una sección tan rápida que ni cuenta te diste cuando ya estás en Éfeso y estás en Éfeso de ida o de vuelta. Entonces es muy rápida. Hay secciones donde ya se visitó, cuando se narra con detalle. Lucas toma cuidado de dar más detalles cuando el Evangelio llega ahí por primera vez. Pero a veces en el segundo viaje solamente dice confirmando las iglesias, animándolos, estableciendo ancianos. Entonces ya habla del discipulado propiamente, ¿sí? Pero ya sin dar detalles de todo. ¿Por qué? Yo creo esencialmente que Pablo ya en este viaje de confirmación de las iglesias, Pablo no iba propiamente anunciando el Evangelio. Ya no entraba a la sinagoga a predicar, sino que iba directamente con los hermanos. ¿Para qué? Para discipularlos, para prepararlos, para confirmarlos. Entonces ya eran viajes dedicados mucho más a la enseñanza que al evangelismo. Lo mismo que les he venido diciendo yo, evangelismo es sumamente importante.
comenzamos con el evangelismo, pero no nos podemos quedar viviendo solo en evangelismo. Necesitamos capacitar. Por más que seamos super evangelistas ganando 3,000 diarios, el mundo no va a ser ganado así, nunca. Entonces tenemos que capacitar personas para que sigan haciendo la obra. Y parte de la capacitación, yo sé, hoy existe la bendición de tener institutos bíblicos. Yo fui educado también en el instituto bíblico y pues es una herramienta que Dios utiliza. Pero mucha gente no puede venir a institutos bíblicos y es deber nuestro capacitarlos a ellos. Aquí Pablo hizo la obra y multiplicó iglesias sin institutos bíblicos. ¿Por qué? Porque cumplió su tarea de capacitar personas. Entonces tenemos que saber que no todos van a poder venir al instituto bíblico, no pueden venir, no es excusa para no ser capacitados. Y en muchas ocasiones va a ser tu oportunidad de capacitarlos. A lo mejor partes de teología y todo eso, pues los inscribes a un instituto bíblico en internet. El BBN a mí me gusta mucho. Estudias ahí toda la parte teológica, pero hay mucha parte de la teología que se vive, de la práctica. Y en este caso, necesitas tú entrenar a la persona uno a uno. Ese es el discipulado, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo dice aquí el versículo 41, pasa por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Aquí Siria, pues básicamente estaba en Antioquía, visita algunas iglesias ahí en Siria, y luego va a Cilicia. Si alcanzan a ver dónde nos estamos refiriendo, ¿verdad? Ahí está Siria, y esto es Cilicia, la parte de amarillo de acá arriba. Entonces, aquí los tenemos, ¿sí? Siria y Cilicia. Pasa por aquí, pero es todo lo que se menciona. No se dan detalles de qué sucedió. Entonces, vamos a seguir avanzando. Después, llegó a Derbe y a Listra. Ahí en Listra, ¿recuerda qué había pasado? Ahí es donde habían apedreado. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Este caso de Timoteo posiblemente haya sido un fruto del primer viaje, ya sea fruto directo de Pablo o probablemente también fruto de alguno, o sea, una segunda generación, posiblemente de la abuela, posiblemente hablamos de una segunda o tercera generación de creyentes. Esto de las generaciones de creyentes es bien importante y es lo que tienes que buscar. Que tengas hijos espirituales, pero ¿no te encantaría poder conocer a tus nietos espirituales, a tus bisnietos espirituales, por decirlo de alguna manera? ¿Te acuerdas? Aquí estamos Pablo, Timoteo, pero creo que en la primera carta de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, entonces aquí tenemos, por decirlo así, a ver, si yo soy horrible, no me gusta porque tengo letra bien fea. Tenemos a Pablo. Ahí está Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Entonces, Pablo le dice primero a Timoteo, le dice, Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, tú, Timoteo, esto encarga ¿a quién? A hombres fieles que sean idóneos ¿para qué? Enseñar también a otros. ¿Cuántas generaciones vemos en este versículo? 4. Entonces estamos hablando de que eso es reproducción, eso es multiplicación. Pasar tiempo, mucho tiempo con poca gente, ¿para qué? Para capacitarlos. Pablo pasa tiempo y aquí comienza ese discipulado de Pablo. Y más adelante lo envía Pablo a Timoteo a que prepare a otros para que sean capaces de preparar también a otros. Eso fue lo que marcó la explosión evangelística del primer siglo, en fundación de iglesias, discipulado, capacitación. Entonces eso es algo que nunca debemos olvidar, ¿sí? Capacita personas. ¿Alguien recibe a Cristo contigo? No lo sueltes. No te ocupes de llenar las planillas de informe de ministerio con muchos números de conversiones. Eso no es lo vital. Vas a lograr mucho más que ganando 100 personas en un fin de semana,
vas a lograr mucho más discipulando 2 personas en un año. Y creo que para todos es realista pensar en eso. Y bueno, tengo que avanzar. Dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Que Pablo no metió la pata, ¿qué piensan? O sea, no acaban de tener un concilio en Jerusalén donde declararon que la circuncisión no es necesaria y que solamente que solamente es por gracia. Entonces, ¿qué sucedió con Pablo? ¿Se contradijo? ¿Desobedeció el concilio? Entonces, ¿por qué le circuncidó si acababan de decir que no? Y justamente viene acá confirmando las iglesias y entregando la carta. Hermanos, no se necesitan circuncidar. Circunciden esto. Entonces, bueno, puede ser, a lo mejor no pensaban justamente en el templo, pero mira, otro versículo, yo aquí lo tengo anotado al lado en mi Biblia, el por qué. Ya leyeron esto en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. Alguien ayúdeme por favor, 1 Corintios 9, 20. Fuerte, que me lo lea ahí, el que lo encuentre. Me echo a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Por qué los circuncidó? Para ganar a los judíos. Pablo estaba testificando en ambos ambientes. Testificaba con gentiles, pero también testificaba con judíos. Y Pablo, siendo judío, dice, yo no estoy sujeto a la ley. Él había entendido completamente que la iglesia, siendo que él era parte de la iglesia, de un nuevo pueblo, no estaba sujeto a la ley. Pero guardaba la ley. ¿Por qué? Porque quería ganar a los judíos. Es lo que hablamos. Si tú te vas a predicar entre judíos, que vas a Israel y fundas tu iglesia ahí en Israel, no vas a poner de menú sándwiches de jamón de cerdo. O sea, tienes que cambiar completamente tu manera de vivir para poder ganar a los que quieres ganar. Entonces, eso es la clave. ¿Por qué le circuncidó? 1 Corintios 9:20 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganarlos. Sí. Más que por la descendencia de su mamá, es por la descendencia del papá, porque aquí lo menciona la Biblia. O sea, dice en el versículo 3, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, si el padre hubiese sido judío también y la mamá judía, no hubiera habido problema de que el hijo no estuviera circuncidado, porque ya eran judíos convertidos a Cristo y pues nadie iba a cuestionar nada. Pero en este caso, sí era necesario por el padre, dice aquí. Hay cosas que no son necesarias para la salvación y que tú las puedes argumentar. Es que yo tengo la libertad para hacer esto. Yo lo puedo hacer. Puedes argumentarlo. Pero ¿sabes qué? Aunque no son necesarias para la salvación, sí son necesarias para el ministerio. Sí son necesarias para los hermanos. Son necesarias por amor. Son necesarias para no hacer de tropiezo a otros. Es una adaptación. Tú te adaptas a donde vas. Y si tú quieres ir a una cierta cultura, tienes que cambiar tu manera de vivir. No porque una u otra sea pecado o algo así, sino para adaptarte a la cultura. Pablo lo hizo. Y vamos a estar viendo cómo usa ciertas cosas. Por ejemplo, en Corinto, no llegó a decirles a ustedes bola de idólatras o que andan adorando ídolos. No. O sea, aun cuando la idolatría fue algo que nunca participó Pablo, aprovechó algo que encontró en común para predicar el evangelio. Vamos a llegar hoy ahí, así que no me meto para avanzarle. Vamos bien entonces con la pregunta ahí de por qué se circuncidó Timoteo. Al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado con los apóstoles. ¿Cuáles ordenanzas?
Exactamente. La carta, justamente como le decía, no es necesario circuncidarse. Todo esto hablaban, lo que era necesario para salvación. Y dice, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Fruto de enseñanza. Pablo ya no se enfatiza su evangelismo, sino su enseñanza. A veces uno, yo recuerdo que me pasaba mucho esto, ¿no? Regresar de instituto bíblico, regresar a la iglesia, y uno acostumbrado a darle para adelante siempre con el evangelismo en todo. Y llegas a la iglesia y te das cuenta que uno de los que suele suceder, que menos predica el evangelio en la iglesia, suele ser que es el pastor. Y uno dice, ¿pero por qué? Si el pastor tendría que poner el ejemplo predicando el evangelio. Resulta ser que sí. En mi caso, yo tengo muchos hermanos que testifican 10 o 20 veces más que yo. Algunos conocen a Carlos Abondano, él predica, le habla a mucha gente, predica muchísimo más que yo. Y hay veces que sí, o sea, me hace sentir mal el hecho de que pues yo no puedo predicar tanto como él. Pero me doy cuenta que a veces aún hermanos nuevos, recién convertidos, tienen más oportunidades que yo. La realidad es que lo que hemos hablado, no conocen más inconversos. Ahora, yo trato de predicar el evangelio, pero no me es tan sencillo porque no conozco tanta gente que no sea cristiana. Entendí una vez algo. El pastor cuida el rebaño, pero el rebaño es el que se reproduce solito. El pastor no puede hacer que haya más ovejas. Las ovejas hacen más ovejas. El pastor solo los cuida y las alimenta. Entonces no significa que, o sea, hablando de un pastor de ovejas, ¿sí? Ese es el caso. Aplicando esto a la vida del pastor, una de las principales tareas del pastor, ¿cuál es? Alimentar el rebaño, cuidar al rebaño. Más allá que pensar y acusar al pastor de que no tenga tantas oportunidades de evangelismo, la principal tarea del pastor es enseñanza y cuidado. Y eso es lo que un pastor hace con sus ovejas. Entonces, de ahí una vez vamos. Ustedes, mientras no estén de pastores en la iglesia, y nunca vamos a tener excusa para no testificar, nunca. Pero apoyen en esas áreas donde quizás el pastor tiene responsabilidades de enseñanza. No descuidemos nunca la enseñanza. Primero Timoteo marca todas las veces que tiene que ver con enseñanza, exhortación. Y vas a ver que vas a dejar todo el libro bien marcadísimo de todos lados. De eso habla, enseñanza. Más que ve y predica el evangelio, más que eso habla de la enseñanza. Entonces seguimos avanzando porque voy lento hoy. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra nacia. Y dice que llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y ahí en Troas ocurre algo especial, versículo 9. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que, ¿quién? Dios. ¿No decía que el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Un buen versículo aquí para comprobar también la deidad del Espíritu Santo. Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así es entonces que podemos seguir un poquito la idea de este viaje así. Llegamos, nosotros estábamos en esta zona de acá y no sé si no le expliqué bien, el llamado Europa, salen, atraviesan toda esta provincia de Siria, llegan aquí y bueno, aquí el mapa, casi todos los mapas los ponen así derecho por Asia. Esta flecha, como que hay un problemita, tendríamos que quitarla, porque dice que vamos a ver algo sobre Galacia ahorita. Ahí está Frigia y Galacia. Dice aquí que atravesaron Galacia y anduvieron dando vueltas por allá. Entonces allá sí pasaron por Galacia. Aquí en este punto fíjense algo interesante que nunca se menciona en los viajes. De ahí entendemos que los viajes, propiamente la narración de estos viajes podría ser mucho más abundante de lo que encontramos nosotros aquí. Por ejemplo, léanme Gálatas 4:13. Vosotros sabéis, a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio,
¿A quién? A los Gálatas. ¿Cuándo fue eso? Si tú ves los viajes misioneros, ninguno va a Galacia. Galacia está por allá. En la zona verde, digamos, aquí es Licanoia. Aquí sí se menciona que fue. Pero a Galacia, a esta zona, ningún viaje misionero marca que fue hacia esa zona. Y en Gálatas dice que por causa de una enfermedad del cuerpo los anunció el Evangelio. Ahora, yo creo que fue aquí. En este momento iban hacia Galacia y creo que ahí Pablo se enfermó y les anunció el Evangelio. En mi opinión es la enfermedad de los ojos que tenía. En otro momento también a los de Tesalónica, creo que les dicen tesalonicenses que de haber podido se hubieran sacado sus ojos para dárselos. Entonces, pienso yo que esa enfermedad que Pablo no usó su don de sanidades para autosanarse, él está enfermo. Y por causa de esa enfermedad, tuvo que detener el evangelio ahí en Galacia y a alguien le predicó. Y eso dice por causa de la enfermedad. Parece ser como que no tenía que haber predicado ahí. ¿Por qué no tenía que haber predicado ahí? Posiblemente, como dice el versículo 6 de Hechos 16, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Creo yo, en mi opinión, iban por esta zona, llegaban a un lugar y el Espíritu Santo les decía, aquí no, vámonos. Y llegaban a otro lugar, aquí no, vámonos. En un lugar se enferma y se tiene que quedar. Alguno le atendió, le predica el Evangelio y ya Pablo, en un breve tiempo que estuvo ahí, tiene que seguir el viaje y llegaron a Misia. No sé si me explico mi argumento acá, una posibilidad, o alguno tiene otra teoría. Es una posibilidad, pudo haber sido en otro momento, pero esa es una... ¿En el tercer viaje? Aquí tengo el tercer viaje. También ahí en Galacia, pero yo pienso que esto ya fue confirmación del primer viaje. Bueno, eso es posibilidades. Este es el primer viaje, el tercer viaje, perdón. Entonces, aunque también tampoco lo pasa por Galacia. Entonces estuvo por esa zona, sencillamente. Hay muchas partes de los viajes que no se detallan en el libro de los Hechos, que evidentemente existieron. Particularmente nosotros lo vemos ahí en la carta de Gálatas, que dice que estuvo ahí con los Gálatas, ¿sí? Y si te fijas, la zona de Galacia no es hasta acá. Eso es Siria, Licanoia, y Galacia es hasta la parte de allá. Entonces, llegamos al capítulo 16, versículo 11. Antes de llegar al 11, fíjense algo interesante que ocurre. La narración, versículo 7. Fíjate en qué persona está este verbo, ¿no? Versículo 7, cuando llegaron. ¿Quién? A ver, una pregunta. Es que sería una buena pregunta ver si será todo lo verde, pero según yo entiendo, puedo estar equivocado, según yo entiendo, Galacia es esta zona de acá. Acá ya es Licanoia. Licaonia. Acá es Siria. Sí, Panfilia. O sea, son porque aún se menciona, pasó por Galacia, y diferencia, digamos, a Panfilia, de Siria, entonces son diferentes provincias. Aunque aquí lo ponen todo de un solo color, pero también otra cosa que hay que entender, que en muchas de estas divisiones no se sabe exactamente dónde estaba la división. Entonces no son, aquí son como estimados. ¿Dónde eran las fronteras? No hay registros actuales de las fronteras.
Entonces tampoco podemos nosotros basarnos únicamente en los colores que ponen aquí. Si tú buscas en otros mapas, te vas a dar cuenta que son diferentes las fronteras. Sí, son provincias. Sí, las minúsculas son ciudades, las mayúsculas negritas son provincias. Obviamente, como le decía yo, no hay unos límites exactos. Por ejemplo, en algún lugar se menciona Capadocia. En ningún lugar vemos nosotros que llegaron a Capadocia. Pero si lo toman como Galacia, como una región, y la toman desde Capadocia hasta Misia. Desde Capadocia. Y de Licia hasta Bitinia. O sea que toda esa zona prácticamente, o sea, la toman como Galacia, en el mapa, que dice la región de Galacia. Okay. Como que no lo toman las ciudades específicas, sino que una región. Sí, no hay una ciudad que se llame Galacia. Es una región, es una provincia. El asunto es hasta dónde llegaba. Entonces realmente yo no sabría, quizás alguien podría estudiar, yo no sabría decirte exactamente cuál es la región o a quién fue específicamente dirigida la carta a los Gálatas. ¿Qué ciudades incluía? O sea, no dice las ciudades de, posiblemente Iconio sea Galacia, pero aquí me parece que Iconio es más bien Licaonia. Siempre lo digo al revés. ¿Antioquía? Pues Antioquía no puede ser, porque Antioquía es Antioquía de Siria. Pero ahí la ponen como que está parte de Siria. Ajá. Pero, por ejemplo, esta Antioquía de Siria, aquí está la provincia de Siria. Entonces se ve que Antioquía de Siria era parte de esa provincia. Ah, esta Antioquía. ¿Dónde está? Esta. ¿Parte de qué? De Cilicia. Y acá lo ponen como parte de Siria. No creo que haya habido otro viaje misionero no mencionado. La tradición enseña un cuarto viaje. O sea, el cuarto viaje que vemos nosotros no es un viaje misionero, es un viaje encarcelado. Pero la tradición, hay un cuarto viaje más, a lo mejor les consigo el mapa y se los muestro, que tradicionalmente se hizo, pero no incluye Galacia. Yo lo que pienso es que durante estos viajes, particularmente que estamos viendo, el segundo y el tercer viaje, Pablo pasó por la zona de Galacia. Si te fijas, no dice qué ciudades, o sea, nada más dice pasa por la región, no dice que fue a Tarso, por ejemplo, pero si fue a pie, obligatoriamente tuvo que pasar por Tarso. Por eso se coloca el mapa por Tarso. O sea, nunca se dice que haya ido a las ciudades marcadas en esa zona de acá, esa que no me atrevería a pronunciarla yo, o por ejemplo, menciona Derbe, menciona Listra, aquí se une Timoteo, pero ya no menciona Antioquía, no sabemos qué hizo, si volvió a bajar a Pergue o qué habrá hecho. Eso es lo que quisiera yo que entendamos un poquito. El viaje no se detalla ciudad por ciudad. En muchas ocasiones nada más dice pasa por la región o por las ciudades de esa zona. En el primer viaje misionero incluso habla de que pasó por las ciudades que estaban en esta zona, por Derbe. Pero no dice exactamente, solamente fue a estos lugares. Eso es lo que me gustaría que entendamos. Ni las regiones son exactas, las fronteras de las provincias, ni tampoco el viaje misionero es dado a detalle de un reporte de cada ciudad que visitó Pablo. ¿Me expliqué? Entonces, muchas cosas son estimadas en cuanto a esto. ¿Por qué no tenemos los datos? Sencillamente el Espíritu Santo consideró que no eran necesarios todos los detalles. Y vamos a seguir avanzando nosotros con el dato que les estaba mencionando hace un momento. Versículo 7. Cuando llegaron, ¿quiénes? Ellos. ¿Quiénes eran ellos? Ok, Pablo, Timoteo y Silas. Dice que versículo 10, cuando vio la visión, ya aquí, llegaron a Troas, versículo
Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró una visión de noche, rogando, dice, ayúdanos, ¿no? Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. ¿Quiénes procuraron? Ya son 4. Entonces aquí, versículo 10, vemos que se incluye Lucas. Y la narración cambia, porque ahora fíjate que dice, versículo 11, y zarpando pues de Troas, vinimos. No es fueron o vinieron, es vinimos con rumbo directo a, no otras palabras raras, vean, no, Samotracia. Al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Se ve que iban un viaje rápido, entonces nosotros vamos a ver aquí en el mapa también este viajecito así. Llegan, entendiendo lo que sucede, llegan, no les es permitido hablar la palabra nacia, llegaron a Troas, llegaron a la islita esa de Samotracia, avanzan a Neápolis. Ahí pone que Lucas se une en Neápolis, yo pienso que fue en Troas, ¿sí? Entonces, yo no, a veces no estoy totalmente de acuerdo con los mapas. Lucas, creo yo que se une en Troas, porque dice que procuramos partir para Macedonia, y Macedonia está acá, así que empezamos, Pablo recibe la visión animando a ir a Macedonia en Troas, y ahí se une Lucas. Y llegaron a Filipos, donde vamos a ver el caso del encarcelamiento de Pablo. De allí llegaron a Filipos, una colonia. ¿Qué es una colonia? A ver si tengo aquí la nota en el apunte. Dice el apunte en la página 42. Filipos, una colonia, era como una parte de Roma trasplantada al extranjero. De modo que quienes tenían la ciudadanía en una colonia gozaban de los mismos derechos de que habrían disfrutado si hubiesen vivido en Italia. Antioquía de Psidia, Listra, Troas, Ptolemaida y Corinto también eran colonias. ¿Cuál es la idea? Tú sabes qué es una embajada. Cuando tú entras a la embajada, aunque la embajada está en la Ciudad de México y entras tú a la embajada de Estados Unidos, es como si estuvieras en territorio de Estados Unidos. Ahí hay soldados de Estados Unidos, se aplican las leyes de Estados Unidos. Si una mujer entra embarazada y da luz ahí, se le da ciudadanía de Estados Unidos. Entonces, ¿sí? También, por ejemplo, si vas, bueno, no puedes ir tú, ¿verdad? Tienes que ser mujer. Pero si una mujer va en un navío de cierto país y da luz ahí, la ciudadanía la obtiene del país de donde es el navío, ¿sí? Ya sea en un avión, ya sea en un barco, sí, por salud también, ¿verdad? Es la excusa, pero yo me imagino que también por problemas, todo lo que implicaría eso. Entonces, esa es la situación de esas colonias. Filipos era una colonia también, por eso lo menciona aquí, que era colonia. Van y comienzan a testificar. Se ve que aquí no hay una sinagoga porque van al río. Versículo 14, una mujer llamada Lidia. Aquí tenemos lo que llamamos una persona de paz. En Filipos vamos a encontrar 2 casos. ¿Quiénes son? El carcelero y Lidia. Tenemos 2 personas de paz en esta ciudad. Lidia, esta vendedora de púrpura, dice que el Señor le abrió su corazón para que estuviese atenta. Esa es una característica de una persona de paz. Es gente que Dios prepara, ya están listos. Hay gente preparada. Por más duro que sea, entendamos que Dios tiene gente preparada. Y está preparándonos el camino delante para que nosotros lleguemos a predicar el Evangelio. Por eso es bien importante que estemos nosotros en oración. Siempre cuando nosotros vamos a testificar el Evangelio, buscando esta gente que Dios tiene preparada. Y Dios abrió el corazón de Lidia, y versículo 15, cuando fue bautizada y su familia, obviamente su familia creyó también. Aquí vamos a entrar un par de situaciones donde alguno podría interpretar que si cree uno, la familia también se bautiza, por eso bautizaban a los niños. Y yo creo que no hay base para interpretarlo de esa manera. Fue bautizada y su familia.
ella dijo, entrad en mi casa y posad, versículo 15. ¿Qué decía en cuanto al hombre de paz, Cristo? Si encuentras un hombre de paz, quédate. Yo pienso que esto siga vigente hoy en día, ¿sí? Sigue vigente. ¿Por qué? Porque Pablo lo hizo. Siguió buscando, o sea, siguió haciendo esa señal de sacudirse el polvo de los pies, hizo la señal también de que si había una persona de paz, posaba con él, con ella. Y se quedaron ahí los 4 misioneros, con Lidia y su familia. Y dice versículo 16, aquí vemos un asunto de una muchacha esclava de Satanás, poseída y liberada, ¿sí? Y surge un problema, lo voy a narrar para más rápido. Esta mujer pues andaba ahí atrás de Pablo, gritando, dice, estos son siervos del Dios Altísimo. Entonces, ¿hasta qué punto un demonio puede dar testimonio de Dios? Vamos a tomar el receso y discutimos un poquito el tema, bien breve, ¿no?